tal? ¿Cómo están? Es un placer para mí estar nuevamente aquí delante de ustedes, poder tener la oportunidad de poder compartir la palabra en este día. Gracias a Dios por sus vidas, por mi vida, porque nos ha permitido llegar hasta este día y estamos bien, estamos en casa. Y pues me gustaría iniciar que me acompañes orando, que me acompañes haciendo una oración ahí en tu hogar, que puedas ponerte de pie, cerrar tus ojos, levantar tus manos y poder decir: Señor, gracias por este nuevo día. Gracias, Señor, porque es por tu misericordia que estamos aquí, Dios. Es por tu misericordia que cada uno estamos en nuestros hogares, Dios. Es porque tú nos has guardado. Es porque tú estás al pendiente de nosotros. Gracias, bendito Dios. Hoy te agradecemos y damos este tiempo para ti, Dios, porque creemos que tú eres el Todopoderoso, el único digno de recibir alabanza, adoración, el único digno de recibir toda la... Padre, en esta mañana yo te pido por cada familia de MBI Córdoba y los que nos estén escuchando, que tú bendigas su vida, que tú suplas toda necesidad. Padre, te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas en este día y nos muestre lo que tú quieres que podamos entender y comprender, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Muchas gracias, Señor. Amén, Dios. Amén. Bueno, pues gracias a Dios por este día. Qué bueno que se han conectado y que están con nosotros. Y quiero iniciar platicándoles que a lo largo de la semana o de estas 2 semanas estuve platicando con algunas personas de otras iglesias, ¿verdad? Algunos hermanos de otra ciudad, y me llamó la atención que en muchos nos contestaban que estaban un poco desanimados, que este momento ya las estaba desesperando, ¿verdad? Esto que estamos pasando, ellos ya querían regresar a sus iglesias, ellos ya querían volver a estar normal, ¿verdad? Y el día de hoy quisiera yo hacerte una pregunta, poderte hacer la pregunta: ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? Si pudiéramos hacer algo no real, ¿verdad? Pero que pudiéramos traer radiografías espirituales y que nosotros nos sometamos a esa radiografía, ¿cómo saldríamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está tu relación con Dios, tu estado espiritual? ¿Pudiéramos hacernos esa radiografía sin problemas? Estaría un poco difícil. ¿Quién sabe cómo estamos? El de al lado no va a saber. Probablemente ni tu pareja va a saber cómo estamos realmente espiritualmente. Solamente yo y solamente tú sabes qué es lo que has estado pasando y cómo estamos, cuál es el estado en el que nos encontramos hoy. Así es que antes de seguir, me gustaría que abrieras y me acompañaras en tu Biblia en Apocalipsis 2, del 1 al 7. Apocalipsis 2, del 1 al 7. Podamos abrir nuestras Biblias y le voy a dar lectura. Repito, Apocalipsis 2, del 1 al 7. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto por ti y quitaré tu candelero de su lugar. Y si no te hubieres salido, pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Qué mensaje hacia la iglesia de Éfeso? Este mensaje que fue dado por Jesús
al apóstol Juan por medio de una visión. Jesús le dio por medio de una visión al apóstol Juan el mensaje a las 7 iglesias. Y la primera iglesia es Éfeso. Éfeso, que significa deseable. Éfeso, que era un puerto rico, un puerto activo, que tenía mucho negocio, había mucho movimiento de negocios en ese lugar. Era el paso, ya vinieran de un lado, vinieran de otro, tenían que pasar por Éfeso. Así es que era algo muy concurrido, donde se movía a lo mejor mucho dinero, porque pues era donde se hacían los negocios. Era una gran ciudad, era entre las que competían para ser las más grandes en ese momento, ¿verdad? Éfeso era un puerto orgulloso. Cerca de Éfeso había un santuario de una antigua diosa llamada Diana, la diosa de la fertilidad. Éfeso se convierte en un centro de adoración a esta diosa, que para los griegos era Artemisa y para los romanos es Diana. En esta ciudad, así como vemos esta gran ciudad, y que fue el medio para una adoración a una diosa de la fertilidad, en medio de esta ciudad, en medio de estas personas que estaban ahí, el apóstol Pablo llega a levantar una iglesia. Con la ayuda de Dios, Pablo llega a levantar una iglesia en Éfeso. Y esta iglesia se convierte en una gran iglesia. Imagínate, iba a ser fácil fundar una iglesia en estos lugares, donde el mayor movimiento era el negocio, era gente ocupada, gente pudiente, y los otros iban a hacer la adoración a una diosa de la fertilidad. Parte de la adoración a esta diosa era que tenían que hacer actos sexuales en este santuario. Así es que te imaginas el momento, o te imaginas el medio en el que Pablo llega a construir una iglesia, a levantar una iglesia. Pues Dios lo logra por medio de Pablo y levanta la gran iglesia. Pero, por eso es el título, una gran iglesia, pero... Y vamos a ver más adelante cuál fue ese pero. Vemos en el versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Algunos de los estudiosos dicen o creen que el ángel de la iglesia era el pastor o el encargado de la iglesia. Para ellos iba dirigido esta carta. Imagínate tú que el pastor recibe la carta, ¿verdad? Ve el sobre, le empieza a quitar los sellos, dice estafeta, ¿verdad? Lo empieza a levantar en un domingo en la mañana, porque quería abrir esa carta que le había sido enviada. Te puedes imaginar sacando su carta, ¿verdad? Y leer estas palabras que acabamos de escuchar, reconociendo que era una gran iglesia, reconociendo que habían hecho muchas cosas para Dios, pero que tenía el Señor algo en contra de ellos. Habían perdido su primer amor. Algo fuerte. Pero mira, al comienzo de cada carta a las 7 iglesias hay algo que se repite, y es lo que dice en el verso 2: yo conozco tus obras. Con esto podemos ver que Jesús está al pendiente de su iglesia. Jesús está al pendiente de lo que nos pasa a cada uno de nosotros. Dice y les manda a decir a todas, y en este caso no es la excepción, a la iglesia de Éfeso: yo conozco tus obras. Dios está al pendiente de nosotros. Él sabe lo que nosotros pasamos. Y Él nos conoce desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Pero muchas veces nosotros no conocemos a Dios como deberíamos de conocerlo. Nosotros luego no conocemos a Jesús como deberíamos de tener esa relación con Jesús. Si hay alguien en este momento que no conoce a Jesús, es momento de tomar una decisión. Es momento de iniciar una relación personal con Jesús. Es momento de que tú tomes la decisión más importante de tu vida: entregarle tu vida a Jesús. Tener una nueva vida. Nacer de nuevo, como decimos los cristianos. Nacer de nuevo. Así es que si tú o hay alguien que no conoce de Jesús en esta tarde ya,
que pudiera cerrar sus ojos y repetir conmigo esta oración. Padre, yo te recibo como mi Salvador. Te pido que entres a mi corazón. Yo reconozco que he pecado, que he fallado, que he hecho cosas incorrectas, Dios. Pero en esta mañana entrego mi vida a ti. Entra en mi corazón. Te reconozco como mi Señor, como mi Salvador. Creo que tú moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Creo que tú estás sentado a la diestra del Padre en este momento. Gracias, Dios. Entra en mi vida, en mi corazón y cámbialo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, qué bueno. Si hubo alguien que hizo esta oración conmigo, yo te felicito. Es la decisión más importante que hayas tomado, porque Dios va a tomar tu vida. Porque Dios te va a abrir una relación directa con el Padre, sin ningún intermediario. Porque solamente el mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Continuemos con nuestro tema. Dice, yo conozco tus obras. Esta palabra era de Jesús para los creyentes, para la iglesia, para aquellos que ya conocían de Dios. Dice, yo conozco tu palabra, yo conozco tus obras, perdón. Yo conozco que has sido una iglesia que te has esforzado. Yo conozco que tú has sido trabajador, que has sido paciente. Es más, una iglesia muy inteligente, porque te has dado cuenta cuando ha llegado alguien diciendo ser apóstol y no lo era. Te has dado cuenta que tú tienes un don de discernimiento. Yo conozco tus obras. Y luego enumera, después de decir yo conozco tus obras, lo que acabamos de leer: has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente. Le empieza a descifrar a esta iglesia, le empieza a alabar. Le dice, mira, yo sé que tú eres trabajadora, que tú eres muy dedicada, que tú has sufrido y te has permanecido en la fe. Mira que yo sé que tú has hecho congresos y tú has hecho reuniones de adolescentes, de jóvenes, de todo. Tú has estado muy activa, eres una gran iglesia. Y luego le dice, pero tengo contra ti. Primero enumeró las cosas buenas. Es un ejemplo también que podemos tomar para poder corregir a nuestros hijos. Es un ejemplo que Jesús nos da también para poder corregir a nuestros hijos, en el aspecto de que podemos decirle, hijo, mira, yo sé que tú eres inteligente, que eres muy dedicado, estudioso, eres buena persona, pero ¿sabes qué? Tengo contra ti que no tiendes la cama. Probablemente, ¿verdad? Pero es el momento de primero decirles las cosas buenas, primero decirle los atributos que ellos tienen, para luego poder corregir lo que están haciendo mal. Es más factible que la persona tome, o nuestros hijos tomen la corrección, si nosotros primero le decimos los puntos buenos. O cuando estás al frente de algún ministerio, ¿verdad? Tienes hermanos que trabajan y te apoyan. A esos hermanos, antes de decirles, mira, es que no haces bien esto, es que llegas tarde, es que eres esto, es que eres lo otro, primero tenemos que enumerar las cosas buenas. Sabes que yo sé que tú eres de los primeros que llegan. Yo sé que tú siempre has sido constante, que amas al Señor. Yo lo sé, pero ¿sabes qué? Cuando barres levantas polvo. Por decir alguna cosa, ¿verdad? Pero es muy bueno este punto que podemos aprender de cómo Jesús le llamó la atención a esta gran iglesia, que era la iglesia de Éfeso. Así es que podemos tomar este ejemplo para poder llamar la atención, ¿no? Vemos que la iglesia de Éfeso eran cristianos muy inteligentes espiritualmente, tenían ese don de discernimiento, se daban cuenta cuando los querían engañar. Y en el verso 3 dice, a pesar de haber sufrido, has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Aún de lo que habían pasado, ellos habían sufrido porque habían sufrido persecución, porque no era fácil ser cristiano en Éfeso. Porque si no fue fácil para Pablo fundar la iglesia, pues para los cristianos que quedaban ahí o que era parte de la iglesia, no iba a ser fácil ser cristiano ahí en Éfeso.
Ellos recibieron burlas, persecución y probablemente desprecio. Todo lo que recibió Jesús, ellos tenían que cargar su cruz y poder recibir eso. Ellos no creas que era una iglesia que decía, no, pues es que yo quiero que ya haya reuniones en el templo. No, es que yo ya no puedo más, yo ya necesito, porque necesito escuchar la alabanza, ¿no? Era verdaderamente una iglesia que había sufrido persecución, que recibía maltrato. Pero eso aún se los reconoce Jesús, que aún en medio de eso, ellos estaban ahí. Aún en medio de haber sufrido. Aún en medio de eso, ellos habían tenido paciencia para ver la mano de Dios. Así es que nosotros, aún en medio de lo que estemos pasando, nosotros tenemos que ser pacientes. Ellos, como les digo, padecieron persecución y no desmayaron. Persistieron en su fe. Si vemos hasta ahorita, son puras cosas buenas de esta gran iglesia. Una iglesia trabajadora, una iglesia que se movía, que hacía a lo mejor campañas de evangelismo, siempre tenían que todo saliera correcto, ¿no? No, es que eso tiene que ser así, no, tiene que, porque eso va en contra de las cosas de Dios. Eran muy rectos, eran muy trabajadores, les gustaban hacer las cosas bien. Pero ¿sabes qué? Jesús les llama la atención por medio de esta carta y les dice, ¿sabes qué? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En el verso 4 es lo que dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y nosotros podemos ser, o nosotros somos, una iglesia trabajadora, una iglesia inteligente. MBI Córdoba es una iglesia dedicada y siempre ha estado ahí. Son de los que llegan temprano, siempre llegan a la oración, limpian las sillas, están siempre atentos, llegan a tiempo. Han sido la iglesia MBI una iglesia dedicada y participa. Y probablemente han llegado hasta este momento y no han perdido su fe. Pero tú te has puesto a pensar si en medio de todas esas actividades que has tenido o que esta iglesia de Éfeso tenía, llegaron a hacer cosas nada más mecanizados. Llegaron a hacer cosas no porque Dios las quería, sino porque tenían que ser, porque ya había un programa que tenía que hacer esto y esto y esto. Y tú tenías que estar temprano a las 9 y luego poner los sobres y luego limpiar y luego hacer esto. Y tiene que haber la alabanza. Y ya estábamos tan mecanizados que probablemente estábamos haciendo las cosas para servir al templo. Que ahora que no tienes el templo, ahora que Dios nos permite estar en casa y no tener un templo, pues no te sientes bien. Quieres que haya reuniones, quieres ir a acudir al templo. ¿Realmente estabas sirviendo a Dios ahora? Ahora que tú ya no sientes estar en el templo y ya cambia todo para ti. Entonces podamos pensar, ¿realmente estaba yo sirviendo a Dios? Probablemente hemos perdido esa pasión por buscar a Dios. Probablemente has dejado de orar. Probablemente ya no has leído. Probablemente ese tiempo que tú tenías los domingos, ahora lo ocupa otra cosa. Ese tiempo que tú habías dedicado para Dios todos los domingos, estar ahí a las 11 de la mañana en tu iglesia, como ahora ya no hay iglesia, hay un receso entre las iglesias, pues ya lo ocupas para otra cosa. Pero el receso nada más es de no ir al templo. Tú debes de estar a la hora indicada, preparándote para poder pasar este momento juntos. En internet, ¿verdad? Pero poderlo pasar juntos. Tienes una cita ya establecida porque hoy es el día del Señor. Hoy es el día que tienes que dedicárselo a Dios. ¿No estás a tiempo en las transmisiones? Probablemente, pues dices, yo lo puedo ver más adelante, pues ahí está en línea. Pero no se trata de eso, se trata de que
tú designes todavía el tiempo que tú tenías para la iglesia, lo tengas los domingos y puedas prepararte antes de las 12 para poder estar listo y recibir la palabra que Dios tiene para ti. Podrás decir, no, es que yo necesito alabanza, yo necesito sentir bonito, ¿verdad? Cantarle a Dios todos juntos. Y sí, estoy de acuerdo contigo, es diferente, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si tú 10 minutos antes de esta transmisión, tú juntas a tu familia y pones 2 alabanzas y cantas con ellos? Y le cantas a Dios y alabas a Dios y adoras a Dios. Y tienes un momento con tu familia y terminando escuchas lo que Dios tiene para ti. Tengamos mucho cuidado de haber pasado a Dios a la segunda prioridad. Tener cuidado si ya no tengo la misma pasión de levantarme y poder escuchar lo que Dios tiene para mí antes de tiempo, prepararme, estar concentrado en lo que estás viendo ahorita y no estar viendo aparte tu celular o estar hablando con alguien o estar haciendo por allá los sándwiches. No sé qué es lo que estés haciendo en este momento. Que puedas dedicarlo realmente a Dios. Que puedas dedicarlo realmente porque Dios nos va a hablar. ¿Cómo es que hemos perdido nuestro primer amor? ¿Cómo es nuestro primer amor? Si nosotros nos recordamos un momento, ¿cómo era cuando te enamoraste? ¿Recuerdas tú cuando ibas por tu novia, que ahora es tu esposa, y querías pasar tiempo con él, con ella, con él? Querías pasar tiempo con esa persona porque lo amabas. Estabas enamorado de él, de ella. Querías que ese tiempo no se acabara. Inclusive te preparabas antes, ¿verdad? Te peinabas, te echabas tu loción, desodorante y todo, porque querías llegar preparado para tu reunión con esa persona amada. ¿Qué es lo que hacías para conquistar a tu esposa, a tu esposo? ¿Te querías llegar tarde? Bueno, algunas mujeres decían para que sufra, ¿verdad? Llegaban un poco tarde, pero la reunión con el ser amado era algo placentero, algo que nos gustaba, algo que disfrutábamos y nos preparábamos con mucho tiempo para estar ahí. Así es que, ¿amamos a Dios? ¿Realmente estamos enamorados de Dios? Recuerdo que en una reunión de matrimonios que tuvimos hace tiempo en la iglesia y nos tocó a mí y a mi esposa dar la palabra, tocábamos ese punto de que para poder perdonarnos, para poder ver lo que yo tengo, lo que hemos pasado, lo que estaba al lado mío, que era mi esposa, necesitaba yo regresar a ese momento cuando nos estábamos enamorando, ¿verdad? Cuando había esos detalles, cuando querías tú agradarla en todo. Recordar lo que habías pasado con tu esposa, cómo habían iniciado, qué es lo que juntos habían pasado. Y fue algo que a mí en lo personal me agradó mucho y es lo que luego quiero recordar siempre, cómo fue como cuando inicié lo que tuvimos que dar, lo que tuvimos que hacer para poder estar hoy juntos. Así es que estamos enamorados de Dios. ¿Hemos perdido nuestro primer amor o puedes decir, no, esa palabra no es para mí? Yo soy muy espiritual. Y probablemente, ¿verdad? Probablemente esto es para algunos que de una u otra forma han dejado de hacer las cosas, han dejado de darle la prioridad a Dios, han dejado el tiempo con Dios, las horas establecidas para poder reunirnos y escuchar su palabra y bendecir su nombre, las hemos dejado. Muchos inclusive se han apartado. Comentando con un pastor, ¿verdad? Me comentaba que lo extraño o lo raro es que ahora las iglesias están captando más gente que no conocía de Dios por medio de las transmisiones que la misma iglesia, ¿verdad? Que ya conocía de Dios. La iglesia ha dejado de tener una parte, ¿verdad? Importante de la iglesia ha dejado de tener un poco de importarle las transmisiones.
Porque ahorita en este momento hay muchos pastores transmitiendo. Hay muchos pastores que se han esforzado para transmitir, para llevarte la palabra hasta tu hogar. Y desgraciadamente mucha iglesia no le ha dado el valor. Desgraciadamente mucha iglesia no le ha dado el valor necesario. E inclusive ha habido por ahí quien puede decir, ¿a poco Jesús compartía por internet? Y ese tipo de comentarios, ¿verdad? Que están un poco fuera de lugar. Lo importante es que hoy podemos escuchar la palabra. Hoy que no podemos salir, podamos escuchar la palabra y valorar lo que hacen cada pastor, nuestros pastores, por llevar la palabra por medio de internet. Así es que, ¿estamos realmente enamorados de Dios? ¿Cuál es nuestra relación con Cristo? ¿Cuál es tu relación que tienes hoy con Dios? ¿Puedes pensar un momento cuál es tu relación con Cristo? Mira, había dos jovencitas que trabajaban en una maquila de prenda. Dos jovencitas que estaban trabajando ahí. Una ya se tenía que casar, así es que tenía que dejar el trabajo. Deja el trabajo y seguir su vida. Y así pasó. Dejó su trabajo, continuó su vida de casada, y su amiga se quedó trabajando. Pasando los años, se encuentran un día en la calle y le dice, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? ¿Qué ha sido de ti? ¿Estás trabajando? Fue la pregunta. Y le dice esta muchacha que había dejado de trabajar, dijo, no, desde que yo empecé, cuando yo me casé, dejé de trabajar. ¿Pero realmente dejaría de trabajar? ¿Realmente dejaría de trabajar si cuando se tuvo que casar, tuvo que levantarse, hacerle el desayuno al esposo, despertar a los niños, bañarlos, llevarlos a la escuela, poder hacer la comida y luego darles de comer, hacer la tarea, bañarlos, darles de cenar, dormirlos? ¿Realmente había dejado de trabajar? Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que hasta más horas le tocó trabajar. Pero ¿sabes qué? Esta muchacha era de las que siempre estaba viendo el reloj, siempre decía, ya es hora de salida, ya quería salirse, ya que se acabara, porque pues era arduo su trabajo, ¿no? Pero ¿sabes qué? Hay algo que hizo la diferencia en esto. Lo estaba haciendo por amor. Inclusive estaba trabajando más, pero amaba a su esposo, amaba a sus hijos. Cuando tú haces las cosas con amor, tú tratas de no fallar, tú tratas de estar siempre ahí. Así es que, ¿le estamos fallando a nuestro Dios? ¿Le estamos fallando o decimos, yo soy espiritual, ahorita no tengo tiempo, pero yo busco a Dios cuando pueda, yo la escucho cuando pueda? Pero ¿sabes tú que si tú le das el tiempo a Dios, dice que yo conozco sus obras, yo los conozco? Si tú le das tiempo a Dios, Dios se agrada contigo y va a hablar a tu vida y va a cambiar a tu familia y vas a ver cómo tu entorno empieza a cambiar. Y que no nos acomodemos ahora que tuvimos que hacer iglesia en casa, no nos acomodemos a levantarnos tarde, a no estar a tiempo, a verlo después, a no darle ese tiempo. Es más, vuelvo a retomar el punto de que si tú eres de que quieres escuchar alabanza y todo, haz la alabanza en tu casa. Escucha 2 alabanzas, pásala bien con tu familia, ten un tiempo hermoso de alabanza, de adoración, antes de conectarte a escuchar la predicación. Vas a ver cómo las cosas empiezan a cambiar, porque el templo no hacía que tú sintieras bonito. El tiempo no hacía, la presencia de Dios es si tú la tienes en tu casa, como una vez compartimos. Busca hacer eso en tu hogar. En el verso 5, quiero que me acompañes. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Recuerda cuando llegaste a los pies de
de Jesús. Recuerda aquel momento donde hiciste la oración para tomar esa gran decisión y estar a los pies de Dios. Recuerda cuando llegaste, cuando Jesús sanó tu vida, te liberó de tantas cosas, quitaste todas tus cargas y pudiste estar con Él. Recuerda un momento cuando tu primer encuentro con Dios. Recuerda cuando por primera vez te hincaste y oraste y sentiste al Señor. Recuerda aquel momento. Por eso aquí dice en el 5, recuerda. Recuerda de dónde has caído. Recuerda cuando llegaste a mí. Recuerda cuando llegaste con las heridas, a lo mejor con muchas cargas, con enfermedad. Recuerda cuando llegaste a Dios. ¿Y sabes qué? Y arrepiéntete. Arrepiéntete. Recordemos aquel momento cuando llegué a Dios. Cuando recibí a Cristo, cómo Él apasionó mi corazón, cómo yo quería decirle a todos lo que Él había hecho en mi vida. Recuérdalo. Recuérdalo. ¿Y sabes qué? Arrepintámonos porque nos hemos desviado de ese camino en el cual Dios nos puso. Arrepintámonos porque hemos perdido esa pasión. Nos hemos dedicado a otras cosas, hemos dado tiempo a otras cosas, pero al tiempo con Dios muchas veces lo hemos hecho a un lado. O es que Dios espere para cuando yo tenga el tiempo. Y haz las primeras obras. Dios había llenado tu corazón. Cuando llegaste a Él, Dios había hecho cambios en tu vida. Dios te había quitado cargas y te levantaste libre y seguiste tu camino buscando de Dios y querías a todos platicarle lo que Él había hecho. Pero eso se nos ha terminado. Así es que arrepintámonos, y arrepentirse es dar una vuelta de 180 grados. Arrepentirnos es totalmente hacer algo diferente. Así es que Dios nos dice en el 5, recuerda, arrepiéntete y vuélvete a Él. Vuélvete a ser lo que eras cuando recién llegaste a los pies de Jesús. ¿Qué has dejado de hacer? ¿Qué hemos dejado de hacer? ¿Qué hemos sustituido por ese tiempo con Dios? Porque si no nos arrepentimos, le dice a la iglesia de Éfeso, porque si no te arrepientes, yo te quitaré. Imagínate tú, si esa iglesia no da la luz que Jesús necesita que diera, su luz iba a ser apagada. Si nosotros no nos arrepentimos y seguimos con la necesidad de que cuando yo tenga tiempo se lo doy a Dios, cuando, pues va a ser más adelante, ya estoy cansado probablemente. No, es que a mí no me gusta por internet, es que ¿cómo se le ocurre al pastor hacer esto? No, es que yo quiero sentir la alabanza y sentir bonito y todo. Y seguimos en ese camino de queja y no adaptarnos a lo que Dios nos está poniendo, a lo que Dios nos está poniendo a vivir en estos tiempos. Tenemos que adaptarnos. Ahorita es por internet, gracias a Dios. ¿Qué puedo hacer para que sea lo más real posible? ¿Qué puedo hacer? Necesito levantarme temprano, prepararme, orar, poner a mi familia, cantar 2 alabanzas y disponerme a escuchar lo que Dios tiene para mí. Porque ¿sabes qué? Repito lo que dice en el capítulo 2. Dice el Señor, yo conozco tus obras. A mí no me vas a engañar, a mí no me vas a decir, no, si yo me levanté temprano y estuve ahí. Probablemente nada más encendiste el dispositivo móvil para que se viera que estabas ahí. Ni caso pusiste, ¿no? Así es que recuerda, arrepiéntete y vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios. Volvámonos a Dios. Arrepintámonos. Y recordemos cuando Dios nos tomó. Recordemos que Él nos ha escogido. Él nos ha traído por aquí. En el capítulo 6 dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. Nicolaítas, hay varias versiones, ¿verdad?, de quién era este grupo. Pero una de las versiones es que eran seguidores de un hombre llamado Nicolás,
cuya doctrina era que debían practicar y probar el pecado para poder comprenderlo. Así es que era obvio que Éfeso aborrecía a ese grupo. Aborrecía a ese grupo porque era de pecado. Y en el verso 7 dice algo muy importante que quiero que pongas atención. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que tiene oídos, oiga. El que tiene un oído ungido por la sangre de Cristo, escuche. No todos somos aptos para escuchar la palabra de Dios. Podemos escuchar solamente un sonido audible que nos están platicando, pero entró por aquí, salió por acá y no pasó nada. Luego podemos escuchar el mensaje de Dios sin comprenderlo. Pero por eso dice, el que tiene oído espiritual, escuche lo que el Espíritu le dice hoy a la iglesia. Iglesia MBI, los que tengan este oído espiritual, escuchen realmente lo que Dios habla en nuestras vidas hoy. Mira, y si vencieres, aquí viene una gran promesa. No todo es en su misericordia. Dios dice, bueno, esta iglesia es muy trabajadora, esta iglesia hace esto, hace el otro por mí y no ha desmayado y sigue firme. Esta iglesia, aún que ha perdido su primer amor, que ha dejado de hacer las cosas por amor, sino se ha acartonado, ha hecho las cosas por llevar un programa y hacer lo que todas las iglesias hacen. Aún en medio de eso, yo voy a tener misericordia de ella. Yo voy a tener misericordia. Mira, si se arrepiente, iglesia, si nos arrepentimos y nos volvemos a Dios, hay una gran promesa para nosotros. Si nosotros nos arrepentimos y nos volvemos a Dios, hay una gran promesa para nosotros. Dice en el verso 7, en el B, 7b, después del punto, al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Recuerdas del árbol de que Dios le había prohibido a Adán y Eva comer de ese árbol, que era el árbol de la vida? Bueno, el Señor dice que si nosotros nos arrepentimos, nos volvemos a Él, Él nos dejará comer del árbol de la vida. Tendremos la vida eterna. Imagínate tú ese árbol grande, hermoso, que tenía unos letreros que dice prohibido tomar de este fruto. Dice el Señor que si nosotros nos arrepentimos, si nosotros nos volvemos a Él, si nosotros recordamos lo que Él ha hecho por nosotros, Él quitará esos letreros para que cuando nosotros estemos con Él en el paraíso, cuando nosotros estemos con Él en la vida eterna, nosotros podamos comer de ese árbol y nosotros podamos disfrutar de la vida que nos ofrece el Señor allá con Él, en las calles de oro, que estemos con Él disfrutando de una vida eterna. La vida que tenemos aquí en la iglesia es pasajera, es un momento muy pequeño de nuestra vida a comparación de la vida que nos ofrece Dios. Es solamente la vida eterna. ¿Qué promesa Dios nos da? Que aún en medio de que nosotros luego fallamos, que aún en medio de que nosotros nos olvidamos de ese gran amor que debemos de tener para Dios, Él todavía nos da la oportunidad y nos dice, mira, si te arrepientes y te vuelves a mí, yo te dejaré comer del árbol de la vida. ¿Ves el gran amor de Dios hacia nuestras vidas? ¿Ves el gran amor de Dios para cada uno de nosotros? Así es que vamos a terminar orando. Yo quiero que tú ahí en tu hogar cierres tus ojos, que por favor puedas cerrar tus ojos, concentrarte unos minutos y que podamos hacer juntos esta oración y levantar nuestras manos y poderle decir, Señor, hoy reconozco, Dios,
Hoy reconozco, Padre, que he dejado de hacer muchas cosas que yo venía haciendo. Hoy reconozco, Señor, que el tiempo que yo tenía para ti domingo a domingo lo he ocupado en otras cosas. He tenido otras actividades. He descansado todavía más. Señor, yo reconozco, Padre, que no te he buscado con esa pasión con la que hacía antes. Yo reconozco, Padre, que con este medio, esta nueva forma de iglesia, me ha costado mucho, Señor, adaptarme. Yo reconozco que he dejado de escuchar estas predicaciones. Yo reconozco que he dejado de darle el tiempo, simplemente porque a mí no me gusta, Señor. Pero yo te pido en el nombre de Jesús que me ayudes. Que ayudes a cada uno de mis hermanos, aquellos que les está costando, Padre. Toca su vida, Señor. Y que podamos hacer lo más hermoso en nuestro hogar, que es alabar a nuestro Dios. Padre, ayúdanos, Dios, a poder tener un tiempo de alabanza, dos alabanzas, Señor, antes de escuchar la palabra que tú tienes para nosotros, Dios. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos para que cuando podamos escuchar esta predicación, yo ya oré, yo ya te alabé, yo ya estoy en comunión contigo. Padre, te pido que perdones mis faltas, que perdones las faltas de mis hermanos. En esta mañana nos arrepentimos, Señor. Toma nuestras vidas, Dios. Toma nuestras vidas, porque queremos llegar contigo. Queremos comer de ese árbol de la vida, porque tú nos das la vida eterna. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra. Gracias por este día, Señor. Yo te doy gracias. Adiós. Buena tarde.